Y en las promesas de compra-venta se pueden pactar cláusulas penales o arras. Sí, una cláusula penal o unas arras es una previsión de la consecuencia del incumplimiento. O sea, si la constructora no me entrega en X fecha, ¿eso qué perjuicio me causa a mí? Pongámosle precio a eso. Si yo no le pago a la inmobiliaria a tiempo o no acudo a firmar la escritura pública, ¿eso qué perjuicio le causa a la otra parte? Entonces, una cláusula penal, muy mal llamada cláusula penal, así se llama, pero no van a meter a nadie a la cárcel, no es una sanción penal. Sí. Significa cláusula penal una sanción económica como consecuencia del incumplimiento. Hay más cosas que decir, pero no nos metamos en ese tarro en este momento. Unas arras es más o menos lo mismo, tiene algunas diferencias allí fundamentales, empezando porque la cláusula penal no se entrega en principio, las arras sí. Creo que tú tienes un par de anotaciones que quieres decir sobre las arras, eso, porque es también un elemento que da lugar a muchos inconvenientes en materia de promesa con constructoras. Imagínense pues, esto, pues yo me voy a tomar aquí el atrevimiento de decir que yo no he escuchado ningún abogado hablando de esto, por lo menos que yo conozca, tampoco he leído ninguna parte de esta teoría que yo voy a decir en este momento. No pretendo que estén de acuerdo conmigo, sino que pretendo simplemente sustentarla y pues cada quien tomará partido de si le sirvió o no. Sí. Mire pues, Lu, esta situación tan interesante. Es que esto es muy, muy interesante. Hay cláusula penal y arras. Sí. Esas instituciones son bien distintas cada una, pues porque si no, pues las dos se llamarían igual y estuvieran reguladas en la misma parte. Todo el mundo entiende el concepto de cláusula penal, o sea, o si no entienden el concepto, pues por lo menos han escuchado en un contrato, si es que voy a ser sancionado, en fin. Pero uno dice, ¿cuál es la diferencia práctica que tienen ambas? Entonces, por ejemplo, en muchos contratos también hay arras. Sí. ¿Qué es esto de las arras? Y aquí es donde viene la teoría, y vamos a ver si me apoyan. Yo espero que sí, si no, pues está bien. Las arras es, ojo pues, algo que usted da, el verbo dar, de coger y dar, al momento de la celebración del negocio, es decir, a la firma del contrato, o sea, el momento en que se hace. Y eso tiene 3 efectos, o 2 efectos, digámoslo, para este podcast. El primer efecto es que usted puede retractarse, es decir, Luisa, véndame su apartamento, pero yo voy a entregar 20 millones de pesos. Si yo ya después no se lo quiero comprar, usted se queda con los 20 millones. Sencillo, pero yo ya le entregué 20 millones. Sí. Arras de retractación. Eso, esas son las llamadas arras de retracto. Si usted no me quiere vender, entonces, ¿qué hacemos? Usted me devuelve mis 20 millones y me entrega otros 20 millones, que serían las arras. No me está entregando 40 millones. Realmente lo único que está haciendo es devolverme lo que yo le di, más los 20 millones de las arras que pactamos. Pero el verbo dar es muy importante. Dar, ¿cierto? Yo tengo que dar al momento. Ok. Resulta que revisando los contratos... bueno, ya hay otras arras que son para confirmar el negocio. Entonces, yo ya no me puedo retractar, sino que yo lo confirmo. Estoy pisando con estos 20 millones de pesos en la Ahí mesa. está. Listo. Hasta ahí vamos bien. Yo anticipo, Bien, sí. listo. ¿Qué sucede? Mire pues esta bomba jurídica que estoy tirando acá, porque esto lo llevo analizando hace mucho rato y así tengo muchas demandas, lo que pasa es que no se han resuelto. Pero mire pues, resulta que un consumidor, y hablemos de consumidores porque la ley los protege, se le pacta en un contrato de promesa de compra-venta las arras. Y las arras dice, entre otras cosas mal elaboradas, porque dice, las arras corresponden al 10% del valor del inmueble. Ahí lo que me está diciendo es la estimación del porcentaje. No me está diciendo nada más. Pero no dice absolutamente nada más. En caso tal de que usted se retire, yo me quedaré con ellas y si yo desisto de venderla, entonces usted me las devolverá dobladas. Ok, sí. Perfecto. Consulte con la persona. ¿Usted entregó ese dinero a título de arras? Yo nunca entregué nada. Y el verbo dar es transmitir la propiedad de algo o entregarlo pues a un título, dice en calidad de prenda. Uno dice con el consumidor, ve, tan raro. Entonces, usted si no entregó las arras, se pactaron unas arras. Ok. Y empieza usted a ver el plan de pagos. Plan de pagos. Cuota 1, cuota inicial, cuota 2, cuota inicial. No quedó que usted hubiera entregado nada a título de arras. Ok. Resulta que llega el momento del incumplimiento. Y la constructora dice, aplicación de las arras. Venga un momento. Y la DOC me corregirá. Si las arras tienen un carácter de real, esto es un tema jurídico, pero real significa que se perfecciona con la entrega de algo, y yo voluntariamente no entregué nada, ¿se perfeccionó o no se perfeccionó? No. La respuesta es clara, no se perfeccionó. Y el contrato, al ser una relación de consumo, dice por allá artículo 43, numeral 9 de la ley 1480, que no se pueden presumir en los contratos manifestaciones de la voluntad de los consumidores. Es decir, yo en un contrato no puedo asumir que usted sí me entregó las arras. No, que es que esa es la costumbre. No, es que esto no tiene nada de costumbre. No, que es que, ¿cómo así? Es que las arras es la tasación de la penalidad. No confunda cláusula penal, porque la cláusula penal es una promesa de dar en el futuro, no antes. Y usted da en el futuro ante un incumplimiento. Pero las arras, usted las paga desde ahí. Luego, si no se perfeccionan las arras, ¿se pueden cobrar? En mi opinión, no. Pero adicionalmente eso está atado a un tema de información. ¿Por qué? Porque el artículo 37, numeral 1 y 2 de esa misma ley 1480, dice que las condiciones de los contratos deben ser claras, concretas y completas. No hay claridad sobre esa cláusula. Y tampoco está completa. O sea, ¿cómo así que el consumidor nunca entregó las arras? Y más si vemos arras en contratos que no son promesa, sino en otros tipos de contratos. Opción de compra, ahí es peor.
Porque digamos en la promesa pues dirán, si lo que usted ya aportó en la primera etapa, aquí se entiende entregado título de arras. Entonces, en mi opinión, muchas arras no es posible que las constructoras las cobren. Con una gran Que excepción. la retengan. Sí, que la retengan, o sea, que la retengan, que automáticamente digan, pues yo me quedo con esto porque fue lo que pactamos. Excepto, y hay una constructora que no la voy a mencionar que cumple con esto, excepto que diga que se van a ir amortizando con lo que usted va pagando, que las arras entienden que se van pagando como a crédito. Sí. Excepto en ese caso, yo pensaría que sí se puede, porque nada se opone a que pueda ser pues, a crédito. La naturaleza es pagarla antes, pero no hay una norma Que le estás dando se ideas ponga. pues, a la constructora y Sí, ese no es sí, el objeto sí. de este podcast. Pero- Ojalá que ninguna constructora nos vea lo que acabaste de mencionar. Pero es muy difícil que haya en cambio un contrato pues, masivo por eso que estoy diciendo. Tienen que pedirle permiso primero a la superfinanciera. Pero me encantaría conocer su opinión. Yo, vea, Me lo digo parece aquí, fantástico lo que yo no he escuchado a nadie diciendo eso. Coadyuvo a esas Ok, causas. ok. Si hay que mandar memoriales, me avisa para mandar memoriales. Pero porque nuevamente tiene la todo el sentido. constructora pone eso como una cascarita al consumidor. Quiere aprovecharse de un dinero entregado a título de cuota inicial como arras, cuando nunca se le informó al consumidor que esa era la naturaleza de esa entrega de esa suma y que las iba a perder. No, pues que la entrega necesita voluntad. Pues, y nunca la entregó. En el Y caso del ejemplo que estás título. poniendo. ¿A qué Claro, título es la entrega? ¿A qué título? Él dice que usted lo entrega a permuta. O sea, ahí usted lo tiene, eso es como que ella la tiene que custodiar. No es a permuta, a título de prenda. Y ella tiene que custodiarla mientras ocurre pues, la celebración del contrato. Pero si yo no entrego, o sea, ¿dónde está la voluntad de entregar? Usted no puede presumir, aquí insisto con esto, que yo entregué. Es que ese es el nudo del asunto. O sea, dice dar. Y el verbo dar es poner en manos de alguien algo, pues o dar algo. Si eso nunca ocurrió, pues no se perfeccionó esa De cláusula. acuerdo. Estoy de acuerdo y tiro de ese hilo para mencionar que uno de los asuntos en los que defenderemos a capa y espada a los consumidores será la violación a ese deber de información. Me parece que se lo pasan por la galleta, inmobiliaria, constructoras y fiduciarias, asumiendo, como mencionaste ahorita, que el consumidor lo sabe todo, o más bien aprovechándose de que el consumidor no sabe nada y que lo debería saber. Si bien el Código Civil dice que la ley no sirve de excusa, esa norma es todavía más difícil para una persona experta. O sea, una constructora no me puede decir yo no sabía, una inmobiliaria no me puede decir yo no sabía que la ley 820 dice esto sobre el arrendamiento. No al lugar, no le voy a escuchar ese argumento porque usted es experto en eso, porque esa es su actividad económica, pero los consumidores no lo saben, no son expertos. Primera vez que un consumidor escucha promesa de compra-venta, primera vez que un consumidor escucha, ni siquiera lo leyó, es que empecemos por ahí, porque el contrato debería haber una persona sentada leyéndole párrafo a párrafo, explicándole, venga, vamos a hacer un dibujito, usted sí me entendió lo que le acaba de leer. Eso debería ser el deber de información de la... Mucho camello, sí, mucho camello, pero es que es una gran inversión lo que van a hacer, pero eso no lo hacen. Y ponerle, o sea, el agravante de si estamos hablando de un proyecto inmobiliario de interés social, ¿de qué personas estamos hablando? Estamos hablando de personas en condiciones de precariedad a las que probablemente les van a prestar el 100% del valor del inmueble y a esa persona nunca le dicen, por ejemplo, una cosa tan básica como al momento de escriturar hay unos gastos notariales, retención, rentas y registro. ¿Usted sabe cuánto le va a valer eso? Porque eso no viene en el préstamo. Y después entonces para escriturar, es que son 8 millones de pesos y esa persona, pero a mí nadie me dijo nunca que yo iba a tener, yo como paga diario entonces para los 8 millones de pesos. Y es al final de un negocio donde no lo pueden hacer. Ya cuando está listo el desembolso, ya cuando está listo toda la mitología que tuvieron que hacer para poder ganarse ese préstamo, lo que sea que les hubiera concedido el Fondo Nacional del Ahorro o cualquier entidad estatal, información que no les llega, información que omiten, que deberían dentro del due diligence, ni siquiera es debida diligencia, es que es obligación legal, obligación. pero no lo hacen. Entonces mira los agravantes de esa falta de información. Por eso pienso que es súper ganadora la propuesta de las arras que no se informan. Pero ahí viene cómo se defienden las constructoras. ¿Cómo? Usted firmó. El deber de información es para la constructora, pero es que la norma también tiene un deber de informarse para el consumidor. Y ojo, pues lo que pretende una constructora o digamos cualquier, digamos, actor en el mercado que imponga un contrato. Lo que pretenden es que ellos, una persona promedio que no sea abogada, que no haya estudiado, que no haya preparado, coja un contrato de 30 páginas y lea una por una y entienda todo lo que dice ahí. Si aquí podemos hacer una discusión de 2 horas sobre una cláusula, cosita, es que es mortal, es que es mortal. eso es que es estás imposible. tocando un tema fundamental. Y así se defienden siempre. No se informó, no leyó. No es que sí leyó, pero no entendió. Y las garantías no son suficientes. O sea, hay una circular que obliga a las fiduciarias, esto también he pillado que varias pecan en eso, a tener publicada en su página web las minutas Sí, de los contratos. sí, sí, sí. Y uno mira las páginas web de las fiduciarias y no está el contrato en ninguna parte. Entonces, tienen que tener esto público. La intención es que todo el mundo conozca esto y que usted, fiduciaria, no modifique un contrato en atención al perjuicio que le quiere. O sea, todo esto es basado en conocer la mala fe que tienen las fiduciarias, que fiduciaria viene de fidus, buena fe. Eso en la práctica se materializa de una forma absolutamente contraria. Entonces, la Superintendencia Financiera trata de tomar medidas para la transparencia, pero eso no es suficiente porque siempre estamos frente a un contrato de adhesión.
y pienso que es fundamental decir qué es un contrato Sí. de adhesión. Por favor. Todas las cláusulas las redacta la fiduciaria o la constructora o la inmobiliaria. No hay lugar a una discusión. Venga, ¿usted qué opina de esto? Ponemos aquí 10 o 20. ¿Usted qué opina de esta otra cláusula? ¿Entiende estas palabras o usamos otras? El contrato se lo ponen a usted de 30 páginas y usted no es que no quiera, es que no puede. No puede proponer una modificación. Y si estamos hablando de un consumidor, no sabe, no entiende, no está apoyado jurídicamente por una abogada, como sí lo está la fiduciaria y la constructora, no una, dos, tres, cuatro, o sea, tienen un pool de abogadas a su disposición, abogadas, abogados, mientras que un consumidor está solo. Entonces la relación es súper desigual. Todas las condiciones del contrato las puso una parte, esa parte está súper asesorada jurídicamente. Viene la consumidora que a duras penas sabe leer y escribir, y digo esto también desde el reconocimiento de condiciones de precariedad de personas que compran inmuebles en estas viviendas de interés social. A duras penas sabe leer y escribir para poner su firma en un documento de 30 páginas que ni para qué sentarse a leerlo, porque es que la primera frase no la entendió. ¿Qué esperanzas que uno diga, pues van la tercera? Eso no va a pasar. O sea, ¿qué consumidor lee ese contrato? Ninguno. Entonces es fundamental que haya una actuación pedagógica, ni siquiera solamente informativa por parte de la constructora, pero eso no pasa. Entonces es un escenario absolutamente violatorio de los derechos del consumidor. Desigual y uno los escucha Abusivo. a ustedes y uno se siente chiquito como, Dios, ¿quién nos salva a los Sí, consumidores? Pero sí. bueno, para eso está dinamismo jurídico que trata de equilibrar esa balanza, como siempre lo decimos aquí. Total. Pero llega el momento entonces de que analicemos entonces algunas cláusulas en contratos de compraventa. Vamos a leer algunas y de ahí ustedes como expertos pues queremos escuchar cuáles son sus comentarios y esas recomendaciones. ¿Listo? Claro que sí. Comencemos. Novena, otorgamiento de la escritura pública. La escritura pública que dé cumplimiento a este contrato se otorgará por alianza fiduciaria como vocera del fideicomiso y el comprador en la oportunidad y en la notaría que previamente y por escrito el vendedor informe a él comprador, siempre y cuando para dicha fecha el banco hubiere manifestado su conformidad con los títulos y documentos presentados por el comprador, en orden de perfeccionar la solicitud de crédito para el pago de la suma indicada en el literal B. Yo creo que ahí está muy bien. Listo. Y el ¿Qué podemos análisis decir de ahí? esa cláusula. Esa cláusula es la que fijó en la promesa de compraventa cuando Lo más se iba importante de a la otorgar promesa. la escritura. ¿Se Sí. acuerda ahorita que Al hablábamos del principio. plazo, condición que fije la época será la escritura? Así es, Ahí está la cláusula. no hay un día. No hay nada. Ni una nada, notaría. Ahí no hay fecha, nada. ¿Qué dice esa cláusula? Cuando yo, vendedor, previamente lo llame, cuando yo previamente lo notifique, este tipo de condiciones, recordemos que pues, el contrato de promesa puede tener un plazo o condición, pero hay condiciones que pueden ser permitidas o no permitidas por la ley. Esa condición en particular, en mi opinión, es una condición, algo así que se llama condición potestativa. ¿Qué es la potestativa? Que depende exclusivamente de una de las partes del contrato. Entonces, eso de que yo lo llamaré, yo lo citaré, yo lo comunicaré, yo le enviaré, no. Porque es qué pasa si usted no me comunica, qué pasa si usted no me envía, qué pasa si usted no me llama. Yo nunca voy a conocer cuándo se debería haber hecho la escritura. Entonces, en mi opinión, si por ejemplo alguien tiene ese problema particular, tiene un problema y llega con esa cláusula, el problema está resuelto para mí. ¿Que se va a demorar un poco en resolverse? Pues sí, porque hay que demandar el contrato. Una constructora por lo general no va a reconocer y decir, sí, es que todos mis contratos están viciados de nulidad. Pues no, pero obviamente ahí hay una solución. Pero en mi opinión, ese tipo de cláusulas no cumplen con los elementos que se deben tipificar en la promesa. Por ampliarte el artículo, que aquí están los abogados diciendo, ¿cuál artículo? ¿Cuál artículo? El 1535 del Código Civil dice, son nulas las obligaciones contraídas bajo una condición potestativa que consista en la mera voluntad de la persona que se obliga. Y ahí quiero hacer una aclaración del por qué, porque para que esto no se nos quede como en la nube de lo teórico. El deudor no puede depender de la voluntad del deudor el cumplimiento de su obligación. O sea, présteme 100 millones de pesos, se los devuelvo cuando yo quiera. ¿Qué significa eso? ¿Que cuando te los voy a devolver? Mira, ahí mismo lo dijiste, nunca. Pues yo no te los devuelvo nunca porque solamente depende de mi voluntad como deudor el cumplimiento. Eso es lo que el legislador prohíbe. O sea, que solamente esté en mi voluntad como deudor el que la obligación nazca, que exista, que sea exigible. Es exactamente eso lo que está haciendo la constructora cuando está diciendo, ¿sabe cuándo voy a firmar? Cuando yo le diga, es la misma posición. O sea, que ahí tenemos una condición de un contrato donde se menciona incluso una fiduciaria que no sé si la mencionaste en voz alta y te van a demandar, decir, pero presuntamente. Igual esos contratos son públicos, como lo Sí, mencionamos correcto. también en la página web. Entonces, ahí hay un asunto del que uno puede atar una nulidad. La nulidad es elemento esencial de esa promesa de compraventa. Allí tenemos un problema por la falta de limitación de la condición, o más bien, por la posible nulidad de esa condición de la cual depende el cumplimiento de esa promesa. Es el lugar donde se va a firmar la escritura pública de compraventa. Bueno, continuemos entonces con otro ejemplo. Las partes acuerdan que la escritura pública por medio de la cual se hará enajenación del derecho de dominio sobre el inmueble que promete vender y comprar se otorgará en la notaría 26 del Círculo de Medellín a las 4 de la tarde
o en la notaría que oportunamente informe el prominente vendedor en la fecha en el que el vendedor dé aviso al comprador según se estipula más adelante. O sea, está peor. Hasta peor que la anterior. Sí. Y está peor porque dice Dice la notaría, dice la dice la hora. hora, pero ¿y el día? No, es que resulta que teníamos un equipo jurídico muy preparado, pero se les olvidó poner el día. No creo. Y aprovecho ahí, Luisa, perdón ese lapsus, no es por corregirte, simplemente por aprovechar la oportunidad también, porque lo veo muy a menudo y la gente en la calle también lo dice así. Quienes hacen parte de una promesa se llaman promitentes. Incluso he visto que me parece muy chocante, pero también los llaman prometientes. Prometientes. Quien promete es promitente o prometiente. Hay una cantidad de promesas que dicen prominente y ser prominente es otra cosa. Entonces, las partes que hacen parte de esa promesa es promitente. Promitente. ¿Alguna acotación tú, Stephanie? No, eso pues Frente obviamente a es este una caso. cláusula, que si yo como comprador digo, ya no quiero ir a ese negocio, la constructora me está diciendo, entonces págueme la plata que me debe, lo voy a demandar por 200 millones de pesos, yo le digo, demándeme, porque en la contestación de esa demanda yo solicito al juez que declare la nulidad absoluta de esa condición, y como hay nulidad absoluta de ese elemento esencial, se contamina el resto del contrato, porque sin elemento esencial el contrato no existe, o sea que la constructora empieza una demanda exigiéndome el pago de una plata que yo le debo y se va con una sentencia que declara la nulidad absoluta del contrato entero y me tienen que volver a mí la plata. O sea que salen perdiendo todo en razón de intentar engañar a un arrendatario, es que un arrendatario, esta defensa de los arrendatarios, engañar a un inversionista o a un promitente comprador, pues con una cláusula que la hacen incompleta con la intención de poder usar esto a su favor también. Bueno, y continuamos con este último ejemplo. Otorgamiento de escritura pública. El vendedor y el comprador se obligan a otorgar las correspondientes escrituras de compra-venta e hipoteca por parte de este último, el último trimestre del 2024. Yo creo que hasta ahí ya está más que claro. Más que claro, listo. ¿Qué dice? ¿Cuándo se va a otorgar la escritura pública? Último trimestre del 2024. O sea, yo me voy desde el 1 de octubre hasta el 30 Hasta de diciembre, ¿Y todos los días cuándo? sentada en la notaría. Aprovechemos esto, Christopher, para hablar del acta de comparecencia. Ah, bueno. Entonces, por ejemplo, ahí no establece una condición válida, pues porque claramente trimestre, eso no dice nada. O sea, el trimestre son 3 meses del último año, que puede ser cualquiera, no hay un día, no hay una notaría, no hay nada. Y así fijaran la notaría y la hora, no se sabría el día. Pero entonces, las personas que deben hacer, cuando el contrato cumple, claramente, pues por cuando dice una fecha, una notaría y demás. Muchas personas creen que los deben llamar para presentarse a la notaría. No es que a mí todavía no me han llamado. Pues que usted no lo tienen que llamar. Ay, La sí, citación ya está en la promesa. Haga cuenta que la promesa es una citación que a usted le llega desde el momento en que usted hace el contrato y usted tiene que cumplirla, anótela en el calendario de una vez. Y usted tiene que ir a esa hora, ese día, o sea, salga con una hora de anticipación porque cualquier cosa puede pasar. Porque se presenta la constructora o se presenta el vendedor cuando no son constructoras en la hora que es y el vendedor dice, pues, señor notario, certifique que yo estuve aquí y estoy listo para firmar el contrato, pero el otra parte comprador, no el llegó. vendedor, No no vino. vino. Entonces se le va algo que se llama un acta de comparecencia y es una declaración que hace el notario diciendo, usted Aquí vino, está la ta, ta, constructora ta. con todos los documentos necesarios para la exacto. firma y esperamos una hora y nunca Y no apareció el apareció. registrador. El señor se va con ese documentico y una vez se lo presente al juez, dirá, aquí está el incumplimiento, ¿qué más forma de mostrar esto que el notario certificó? Y penalidad o perjuicios o lo que sea, pues va a solicitar por ese incumplimiento. Pero también pasa mucho en los consumidores, entonces en proyectos sobre planos. La gente se queda esperando que lo citen y entonces, claro, la constructora tampoco le va a terminar el contrato porque no fue o no le ha aplicado una penalidad. Lo que pasa es que usted sí tiene que tener esa herramienta de ir para poder presionar, sobre todo temas que se llaman cierres financieros. Sí. Si es que la escritura era para el 27 de diciembre y usted no fue y se pasó para enero o febrero y eran salarios mínimos, usted tiene que comerse ese incremento, porque usted no cumplió y su contraparte tampoco cumplió, que es la constructora. Entonces, si usted cumple y se presenta ese día y acta de comparecencia, Tiene no como como. que me va a subir el salario. Yo sigo aceptando que quiero el contrato, pero no lo quiero en los términos del salario de este año, porque el que se retrasó fue usted. Sí. Esa es la gran importancia del acta de comparecencia. Quiero como decir como Sí. 40 cosas con eso que dijiste. Aprovecho para otra de las informaciones que he hecho mucho de menos en las consultas frecuentes es, estás comprando un apartamento por salarios mínimos, ¿sabes lo que significa eso? Porque me entregan un documento donde arriba dice 150 millones y después dice estos 150 millones de pesos realmente se entienden en salarios mínimos, entonces el valor del inmueble será a la fecha de la escritura en salarios y la gente no ve eso. La gente de la primera cláusula dice estoy comprando un apartamento a 150 millones y 150 millones con el salario de 1 millón es muy distinto a 150 salarios mínimos con el salario de 1.500.000. O sea que si a mí no me dan esa información, al traste con mi posibilidad de comprar esa vivienda. Y no es que yo vaya mañana a decir ya no me alcanza porque eran salarios, es que me van a decir me quedo con la práctica que usted me entregó a título de cláusula penal o arras o como sea que lo van a condicionar. O sea que una persona perdió 50 millones de pesos y no recibió nada a cambio en razón de esa falta de información. Bueno, señores, ahora quiero que hablemos de esos contratos de adhesión que para muchas
pues muchas personas lo encuentran en estas promesas de compraventas y se suscriben bajo esta modalidad. Estefany, contanos qué son esos contratos de adhesión. Como lo habíamos mencionado después, entonces, cuando el contrato lo preestipula íntegramente una de las partes, normalmente la parte poderosa. ¿Y esto por qué nos parece importante para la revisión de los casos y para la asesoría y para este compartir información que estamos haciendo? Porque el Estatuto del Consumidor, mencionaste ahora la ley 80 del año 2011. que se llama el Estatuto del Consumidor, el artículo 42, 43 y 44 tienen normas respecto de las cláusulas abusivas. Y dice la norma imperativa, o sea, esto no se puede hacer nada contrario a esto. Está prohibido que en los contratos de adhesión, la parte que redacta el contrato introduzca cláusulas abusivas. Entonces, ahí atamos la defensa de los consumidores, porque como hemos visto aquí ejemplos, hemos regado un montón de ejemplos, están llenos de cláusulas abusivas. Todo contrato de adhesión tiene cláusulas abusivas, no obstante, la norma lo prohíbe. ¿Por qué? Porque el consumidor no sabe. Sí. Entonces, al consumidor después le exigen esa plata y él dice, perdí toda la plata de mi vida. Al consumidor después le exigen una conducta y él dice, me va a tocar cumplir con eso porque no sabe que no tiene por qué realizar esa conducta porque está contenida en una cláusula abusiva dentro de su contrato de adhesión. Y como partimos siempre de la buena fe, pensamos, esa constructora, todo lo que me dice es cierto. Esa fiduciaria, todo lo que me dice es cierto. ¿Yo qué voy a saber? Si ellos me dicen que es así, ellos tienen la razón y normalmente eso es pura inducción al error, puro aprovechamiento de una posición de poder y de una redacción de un contrato de adhesión. ¿Y qué son esas cláusulas abusivas? Por ejemplo, digamos que el Estatuto del Consumidor vino como a solucionar ese tema, porque pues no hay como una definición de cláusulas abusivas excepto del Estatuto del Consumidor. En todo el ordenamiento jurídico es la única norma. Es la única, o sea, digamos que se la puso fácil a todo el mundo. Y básicamente la cláusula abusiva es aquella que genera un desequilibrio injustificado en perjuicio del consumidor. Ya. Una cláusula que genera un perjuicio, un desbalance injustificado, un desequilibrio. Y en ese orden hay desequilibrios justificados y hay desequilibrios injustificados. Entonces, ese análisis yo lo hacía la otra vez. Bueno, aquí dicen injustificados. Pueden haber unos justificados. Pero ¿como cuáles? ¿Cierto? Uno diría, pues pueden haber cláusulas que sean abusivas que generen un desbalance justificado. Por ejemplo, en un contrato de obra, yo me obligo a construir un edificio. ¿Y qué implica eso? Que yo voy a sacar la licencia, que yo voy a conseguir la mano de obra, el diseñador, el arquitecto, el ingeniero, voy hasta los acabados. Yo me encargo de estas 47 obligaciones. ¿Y cuál es su obligación? Págame. O sea que a su cargo hay solamente una obligación y a mi cargo hay 67 obligaciones. Eso se ve muy desequilibrado, pero no es un desequilibrio injustificado. Correcto. La magnitud del desequilibrio no va por el número de obligaciones, por ejemplo, en ese caso. Entonces, digamos que una cláusula abusiva es eso, aquellas que generan un desequilibrio injustificado en contra del consumidor. Palabras más, palabras menos. Pero yo digo una cosa, Luisa y Doc Estefany, cuando pues yo estoy en el campo de saber cuál es el otro punto de vista. Sí, o sea, nosotros tenemos un punto de vista que no espero que sea el único, no espero que la gente diga, sí, este señor tiene la última palabra o lo que él diga, eso es. No, pero conozco los dos puntos de vista. Y déjeme decirle una cosa, el otro punto de vista, la defensa, digamos que veo recurrentemente es que usted lo firmó voluntariamente, es que usted lo entendió y aceptó tal como estaba. Y el contrato es ley para las partes. Nada más desconocimiento, diría yo, que la formación del contrato, cómo se genera el contrato, cuáles son las implicaciones del contrato, porque es que, si bien es cierto, yo tengo, por ejemplo, aquí entre nosotros tres, pues ya mismo podemos hacer un contrato y no necesitamos leer nada y podemos poner objeto, esto. A mí me permite eso, digamos, el ordenamiento jurídico me permite autodeterminarme en las relaciones, no hay ningún problema. Autonomía de la voluntad. Exacto, pero yo llego hasta donde la ley me lo permita. O sea, yo no puedo poner en un contrato un montón de cláusulas que perjudican al consumidor y después decir, es que usted se adhirió voluntariamente y lo aceptó. Esa defensa me parece, entre otras cosas, horrible, porque uno dice... Pero no es ignorancia. No, es abuso de la posición. Sí, es que yo digo, o a veces no tiene nada más que decir. Yo creo que a veces dicen, sí, pues usted tiene razón, pero pues lo único que tengo para decirle es esto, porque yo no concibo que alguien diga en un contrato de adhesión que usted lo firmó voluntariamente, porque yo siento que en los contratos de adhesión la voluntad se aniquila, o sea, usted o lo firma o no, o vaya ahorita al banco, pida un crédito y dígale, no estoy de acuerdo con ese montón de cláusulas, a ver qué le dicen. Sí. Bueno, Christopher, finalmente analicemos entonces una comparación entre normas que son bastante relevantes, ese análisis normativo. Bueno, esto iba enfocado y habíamos hablado de que tenía que ver la promesa de compraventa con el Estatuto del Consumidor. Entonces, para finalizar, digamos ya este tema. Permíteme hacer una puntada ahí como para atar las dos cosas sobre la cláusula desequilibrada injustificadamente que ocurre con tanta frecuencia y es una cláusula penal, que también se la cobran por derecho al consumidor y la mayoría de las veces es inejecutable. Ejecutividad es un tema que podemos tratar después. La cláusula penal, que supone una sanción por el incumplimiento, normalmente obedece a un cálculo, un análisis previo que uno hace, a mí cuánto me cuesta que usted se quite, o a usted cuánto le cuesta que yo me quite. Y normalmente pues esa diferencia puede ser semejante o no, dependiendo. No
no es lo mismo para Krebs que Colanta no le entregue la crema de leche que para Colanta que Krebs no le pague el 30. O sea, la producción de Colanta sigue ocurriendo, así un cliente le pague tarde, mientras que Krebs sí se para si no tiene crema de leche. Entonces, si pensamos en la consecuencia del incumplimiento en un contrato de promesa, ¿qué significa para una persona, por ejemplo, que ya entregó el inmueble del que se está yendo, ya se mudó, ya se está pasando, que no le entreguen el inmueble? ¿Qué significa para una persona que invirtió todo el capital de su vida, más el crédito financiero, más el mutuo, el crédito financiero, para que no le entreguen un inmueble, no le escrituren? Esa pérdida es mucho mayor que la pérdida para la constructora de que no le pague la última cuota de 5 millones de pesos el día 30. Y vemos cláusulas penales donde se sanciona más a quien menos perjuicio percibe. El perjuicio por no pagar una suma a tiempo siempre es el mismo y se llama intereses moratorios. Si yo no le pago a usted el 30, sino que le pago el 15 del mes siguiente, yo le debo 15 días de intereses moratorios. La sanción por el no pago de una obligación dineraria siempre se llama intereses moratorios. Mientras que la consecuencia del incumplimiento para la persona que no se mudó, pues el carro de mudanza, el depósito donde va a tener que meter sus cosas, no sé, el colegio de los niños, no sé qué montón de perjuicio le puede causar a alguien el que no le entregue un inmueble. Entonces el perjuicio va a ser mucho mayor para el consumidor frente al incumplimiento de la constructora que para la constructora por el retardo en el pago del consumidor. Pero en las cláusulas penales vemos que se sanciona en mayor medida al consumidor, o lo que es peor, que solo se sanciona el incumplimiento del consumidor y no se prevé ninguna consecuencia para el incumplimiento de la constructora. Esa es una típica cláusula abusiva, que lo interesante de que haya una cláusula abusiva dentro de un contrato de adhesión es que la consecuencia es la ineficacia. O sea que no hay que demandar ante un juez para que diga eso es nulo. O sea que no me pueden cobrar a mí la plata que dice esta cláusula. Yo no voy a pagar esa plata como cláusula penal porque yo entiendo que esa cláusula no está ahí. Es como si le echáramos liquid pay, pero eso es lo que dice el artículo 44 del Estatuto del Consumidor. La consecuencia de poner cláusulas abusivas en contratos de adhesión es la ineficacia. Quería como hacerte ese enlace para que ya respondas lo último, Priscila. Listo. Sí, es que aquí uno quisiera quedarse hablando todo el día. Yo mejor ya pasemos a este último y ya cerramos porque sí siento que ya se nos acabó como ya la hora del podcast. No, ahora sí, a ustedes muchísimas gracias por habernos acompañado, a Christopher, por supuesto, por abrir las puertas de este espacio para todas las personas que nos acompañan, esta asesoría y este acercamiento que pueden tener a través de este medio. Y a Stephanie por habernos acompañado el día de hoy. Recuerden que si ustedes están pensando en comprar una vivienda, pues revisen bien esos contratos y busquen asesoría. Y si de pronto hoy ya tienen algún inconveniente, pues ya saben que aquí con Dinamismo Jurídico van a encontrar ese acompañamiento y no están solos. Así que muchísimas gracias y nos vemos en un próximo episodio. A ustedes muchas gracias también. Gracias, Luisa. Gracias, Christopher. Gracias.